ustedes, voy a hacer la grabación de la clase. Iniciar la grabación. Bueno, es la segunda parte de la grabación de la clase del 1 de junio del 21. Vamos a hacer estudio de funciones y para eso vamos a utilizar la herramienta que hemos construido que se llama derivada. Bueno, les voy a presentar un material. Primero voy a mostrarles el material que hay en acá. No estoy presentando. Sí, claro, no estoy presentando, ¿no? No, profe, no está. Bueno. No sé si lo vieron ya, estudio de funciones. ¿Alguno estuvo pispeando? Bueno, este que está acá. Este no, sino el que sí, aplicaciones de la derivada. No sé qué pasa, bueno, está cargando. Fíjense, estudio de funciones, aplicaciones. ¿Está? Igual yo se los iba a ojear con ustedes, pero lo voy a dejar ahí que siga cargando, porque no sé qué sucede ahí, que no carga. Vayamos al material que yo les presento. Bueno, ya está, ¿no? ¿A la vista? Sí, sí, se ve, profe. ¿Se dejó de ver? ¿Qué pasó? Ahí está. Muy bien. Recordarles que la derivada de una función tiene una representación geométrica que es la pendiente de la recta tangente a la curva que representa la función en un punto. Esa es la derivada. Por ejemplo, si acá tenemos esto que está en rojo, es la función igual a f de x. Esta es una recta tangente a esta curva en este punto, más o menos, ahí donde señalo yo con la flechita. Bueno, la pendiente de esta recta es la derivada de esta función en ese punto. A ojo de buen cubero, como digo, así aproximándose. ¿Cuánto creen que es la pendiente de esa recta? Primero, díganme, ¿piensan que la pendiente de esa recta es positiva o negativa?
¿Y por qué no lo afirmás con seguridad? ¿Por qué con temor? Y vos quebrada, positiva. Sí, positiva. Sí, ya te escucho la voz. Positiva. Sí, claro que es positiva. Sí, 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 señorita, es positiva. Muy bien. Bueno, es positiva, sí, está muy bien. Es positiva. La pendiente de esta recta es positiva. ¿Y qué valor tendrá? ¿Cuánto medirá, pues, la pendiente de esta recta? Más o menos, ¿eh? Calcúlenlo. Fíjense, acá pasa por -2. O sea que la distancia de acá a acá es 2. Y para acá arriba, donde llega a cortar ahí arriba, debe ser, qué sé yo, Un 6 como... más o menos. Y acá es 2, 4, 6, 8. 8, sí, o 10 por ahí. Sí. Donde llega, debe cortar en 10 ahí. O sea que cuando avanza 2, sube 10, ¿no? ¿Cuál es la pendiente? Cuando avanza 2, sube 10. 5. 5. Sí, más o menos debe ser 5. La pendiente de esta recta es 5. Seguro. Fíjense, acá digo que la derivada de la función es mayor que 0, ¿no? Acá la puse en otro lugar, ¿sí? O sea, antes estaba por acá, ahora está en este lugar más o menos. La pendiente de esta recta, ¿qué será? ¿Mayor o menor que la anterior? Fíjense, compárenla. Esta era una y esta es la nueva. Y esta es la nueva. Menor. Menor. Es menor. ¿Cuánto valería? Si esta valía 5, ¿cuánto puede valer esta? La pendiente de la recta, dígame un valor. 3 más o menos. ¿Qué sé yo? Bueno, 3, ¿te gusta 3? Listo. Pero sigue siendo positiva. ¿Y ahora? ¿Esta cómo es? ¿Es positiva todavía? Sí, Sí. sigue siendo positivo. Sí. Sigue siendo positiva. ¿Y qué valor tendrá? Fíjense, esta valía 5 para ustedes. Esta, 3. Y esta tiene que valer un poco menos, ¿no? ¿Puede ser 0 o no? ¿Y 0 qué sería? No, Que- 0 tendría que estar en la ordenada, ¿o Claro. no? Y en Constante, este sí. caso, sí. ¿Qué valor puede tener? 2. Bueno, 2. ¿Te gusta 2? 2. ¿Y esta? ¿Cuánto valdrá? Menos que 2, ¿no? Si le decís que esta vale 2, ¿eh? Sí, menos que 2. ¿Cuánto? No sé, un 1. No existen solamente los números enteros, ¿eh? ¿Y esta? 1,5. Si la otra valía 1, esta tiene que valer menos de 1. ¿Cuánto? Ahí se va acercando más al 0. Sí, Está ¿cuánto más puede valer? derecho. Sí, 0,5. bueno. ¿Y esta? 0. Ahí 0, la esa sí deriva. 0. Acá la derivada vale 0, ¿sí? Observemos lo siguiente. Si salen a pasear con una amiga, con un amigo, por esta función, los sacan a pasear por esta función, ¿sí? El camino, ¿cómo viene? Viene en subida, ¿sí? Hasta acá.
podríamos decir que la función está Creciendo. creciendo y crece hasta acá. Y podríamos decir que acompañando el crecimiento de esta función, la derivada tiene signo positivo. ¿Hasta dónde? Hasta el punto donde deja de crecer. Que es cuando la derivada vale ¿cuánto? Cero. Cero. Bueno, ¿y acá qué pasa con la derivada? ¿Cuánto? Empieza a crecer. Menor que Esa- 0. Acá ya es menor que 0 la derivada de la función. Dígame un valor acá. Tiene que ser negativa, ¿no? La pendiente de la recta en ese punto. ¿Cuánto valdrá la derivada? Jueguense, inventen. Menos 2 puede ser. Baja 2 en corrón. Acá fíjense. Este es 3, 2, 3. Acá hay 3. Y acá para acá arriba hay un poquito más de 4. Póngale 4. Y bueno, le ponemos 3. No, Menos sería 3 sería. menos 3, Y un poquito. menos 4 tercios sería. Es porque avanza 3 y baja 4, ¿no? Baja 4. Menos 4 tercios sería, por ahí. Y acá sería más o menos avanza 2 y aquí baja 6. Sí. Menos 3 sería la pendiente acá. Y acá menos que menos 3, o sea, qué sé yo. Ahí ya me parece que es tipo menos 5 o menos 6. Y esta un poquitito más, menos 7, pongámosle. Pero ¿qué pasó con la función roja desde acá para este lado? Decrece. Empezó a decrecer. Decrece. ¿Y cómo se comporta la derivada de la función mientras decrece? Es como. Decrece también. Es negativa. Es negativa. El signo indica eso, ¿sí? Bueno, si la función crece, esto pretende ser una flechita para arriba, la derivada de la función es mayor que 0. Si la función decrece, y esto pretende ser una flechita para abajo, la derivada de la función es menor que 0. Veamos ahora. Hacemos la película de nuevo, nada más que para reiterar. La hacemos así, fíjense. Esto, imagínenselo como una película donde la función igual a f de x roja es una función que desde menos infinito hasta 0, ¿qué hace? Crece. Crece. Y la derivada desde menos infinito hasta 0 resulta ser mayor que 0. Es positiva. Cada vez menos positiva, o sea, cada vez más cerca del 0. ¿Hasta ser cuánto? 0. Cero. Ahí la función roja dejó de crecer y empezó a decrecer. Y la derivada resulta ser Negativa. negativa, menor que 0. ¿Y desde dónde decrece la función? Decrece desde el 0 hasta Más infinito. más infinito. La función roja de 0 a más infinito decrece. Y su derivada resulta ser como negativa, entre 0 y más infinito. O sea que el signo de la derivada
me muestra cuando una función es creciente o cuando una función es decreciente. Si la función es creciente, la derivada de esa función en ese intervalo tiene que ser como positiva. Y si la función es decreciente en ese intervalo, la derivada de la función tiene que ser negativa. Bueno, estudio de funciones. Ahí lo tienen. La idea es que con la presentación que les hice yo, ustedes puedan leer con alguna soltura todo este material. Acá dice, nos advierten que la función que vamos a tratar es continua en este intervalo y derivable en ese intervalo. Es continua en el intervalo AB, o sea que es continua incluyendo los puntos A y B, que son los extremos del intervalo, y derivable en el intervalo abierto AB. Y uno va a decir que es estrictamente creciente la función si yo tomo un punto x sub 1 del dominio de la función, que es más chico que un punto x sub 2 del dominio de la función, y f de x sub 1 es menor que f de x sub 2. Esto, ¿entienden qué es lo que quiere decir? El silencio aterra, ¿o no? Yo no, profe, no lo entendí, la verdad. Bueno, a mí me parece muy bien que me le digas eso así, ¿eh? Vamos a tomar una función. Voy a tomar la función, por ejemplo, y igual o f de x igual x al cuadrado. Esta es la función. Bien sencilla. Díganme ustedes un valor para x. Uno cualquiera, díganme. 2. 2. Díganme un valor más grande que 2. 6. ¿Eh? ¿Cuánto? No escuché. 6, dijiste. Podríamos decir entonces que, tengo que escribir acá, tengo que cambiar siempre es un lío, pero acá. ¿Que 2 es menor que 6? ¿Se puede decir que 2 es menor que 6? Sí. Sí. Voy a hacer f de 2. Ah, sí, pero como cambié el teclado, f de 2. Acá voy a escribir f de 6. F de 2
es igual a al cuadrado, ¿no? La función aplicada a 2 es hacer 2 al cuadrado. ¿Y 2 al cuadrado es? 4. Sí. Ay, lo que pasa es que tengo este teclado de porquería. Ay, 4. ¿Y f de 6 cuánto es? 36, profe. 6 al cuadrado. Es igual a 6 al cuadrado. Voy a copiar acá. Seis al cuadrado, que resulta ser 26. Bueno, voy a comparar f de 2 con f de 6. ¿Cómo son f de 2 y f de 6? ¿Cuál es más grande y cuál es más chico? Este vale F, 4. F en 6 es más grande. O sea, uno puede escribir directamente que bueno, lo que dice ese enunciado que estábamos es esto, que si yo tomo un valor x sub 1 menor que un valor x sub 2 y aplico la función en x sub 1 y aplico la función en x sub 2 y resulta que x sub 1 es menor que x sub 2, f de x sub 2 es menor que f de x sub 6. Vayamos al enunciado. Dice así. Una función f continua en el intervalo cerrado a b y derivable en el intervalo abierto a b es estrictamente creciente en ese intervalo si, solo si. Para todo par de valores, x sub 1, x sub 2, que pertenecen a ese intervalo, x sub 1, si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces la función aplicada a x sub 1 es menor a la función aplicada en x sub 2. Tomemos un intervalo donde estén incluidos 2 y 6. Por ejemplo, el intervalo 1 1. 10. El intervalo 1, 10, podemos decir que 2 pertenece a este intervalo y 6 pertenece a ese intervalo, ¿no? Ponemos 2. Ahí está. 2 pertenece al intervalo 1, 10. ¿Mm? 6 pertenece al intervalo 1, 10. Tenemos que 2 es menor que 6. Entonces, f de 2 es menor que f de 6. Y esto que yo digo entre el intervalo 1, 10. ¿Qué pasa con el 2 y qué pasa con el 6? En el intervalo 1 a 10 hay infinitos números reales, pero siempre que tome un número real menor que otro número real dentro de este intervalo, ¿va a ocurrir esto? ¿O hay algún número de este intervalo que siendo menor
que otro que tome dentro de ese mismo intervalo, ocurra que el primero aplicado a la función y la función aplicada al segundo no verifiquen esta desigualdad. ¿Es posible? Pensemos en otro número. A ver, díganme otro número que pertenezca a este intervalo. 4. Y ahora tomen otro que pertenezca al intervalo, pero que cumpla la condición de que 4 sea menor que este. 8. 8. Y si yo hago f de 4 y f de 8, ¿qué va a pasar? F de F de 4 va a ser 4. menor a F de 8. Se dan cuenta que esto es así. Cualquiera sean los números que elijamos, esto va a ser así. F de 4, F de 8. Se me ocurre otro par de valores acá. Por ejemplo, ya los voy a aburrir con esto. 2 y 2,5 podría ser. O sea, 2, tiene que ser x sub 1 menor a x sub 2. sí, 2,5. Y si hacemos f de 2 y f de 2,5, Se cumple igual porque es mayor que x sub 1, digamos. bueno. Entonces, se cumple igual. Y si no, hacen f de 2, que resulta ser 4, y f de 2,5, que si no me equivoco es 6,25, ¿no? Sí, profe. F de 2,5. Bueno. Y esto ocurre con los infinitos pares de valores que puedo encontrar en este intervalo, donde la primera que elija va a ser menor que la segunda que elija. Siempre va a ocurrir eso. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que en este intervalo, esta función es estrictamente como creciente. Porque si yo tomo un número y tomo otro mayor, aplico la función en el menor y aplico la función en el mayor, la función aplicada en el menor es menor que la función aplicada en el mayor. Y esto nos indica que la función es como creciente. ¿De qué tipo? Estrictamente creciente. Entonces, acá dice, para todo x sub 1 y para todo x sub 2 que pertenezcan a un intervalo AB, si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces f de x sub 1 es menor que f de x sub 2. Bueno. Y es estrictamente decreciente si ocurre al revés. O sea que para todo x sub 1 y x sub 2, perteneciente al intervalo AB, si x sub 1 es menor que x sub 2 y ocurre que f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2, la función va a ser estrictamente decreciente. En este dibujito que han hecho acá, muestran una función que es estrictamente como. Creciente. ¿Sí? X sub 1 menor que x sub 2, f de x sub 1 menor que f de x sub 2, que está representado geométricamente como x sub 1 es menor que x sub 2 porque está más cerca del 0. X sub 1 está más cerca del 0 que x sub 2, ¿no? A la derecha, ¿no? Bueno, estamos trabajando la parte positiva. X sub 1, x sub 2. X sub 1 es menor que x sub 2. F de x sub 1 es menor que f de x sub 2. Y esta es una función decreciente. Aquí x sub 1 es menor que x sub 2. Pero f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2. Acá están subiendo el tobogán y acá están
bajando por el tobogán. Esta es la escalera que los lleva a la cima del tobogán y esta es la plancha como por la que se deslizan hacia el suelo. Si bien muchas veces decimos simplemente creciente o decreciente, y yo lo voy a decir así muchas veces, cuando nos referimos al crecimiento de una función, no son términos equivalentes. Las funciones crecientes son aquellas que bajo las condiciones señaladas admiten un menor o igual. En forma similar, las decrecientes un mayor o igual. ¿Qué quiere decir? Pero en la jerga, y yo voy a decir que esta función es creciente, no que es estrictamente creciente, no que es estrictamente decreciente. Voy a decir creciente o decreciente. Bueno, ¿qué podemos decir de los signos de la derivada y el crecimiento o decrecimiento de una función? Ustedes me lo van a decir. ¿Qué se puede decir? El signo de la derivada y el crecimiento o decrecimiento de una función. Que cuando es creciente, el signo de la derivada va a ser positivo Muy bien. ¿Y cuando es y decreciente? va a ser negativo. Listo. Entonces, acá dice, recordemos que geométricamente la derivada de la función f en x igual a a, con a perteneciente al dominio de la función, si existe, es la pendiente de la recta tangente del gráfico de la función en el punto a, f de a. Y acá hay unos dibujitos. Fíjense, aquí la función es como creciente. Es creciente. Y todas las derivadas que puedo trazar, o sea que son rectas tangentes a esta curva, por acá, por acá, por acá, van a ser todas Van a ser todas positivas. Acá van a ser negativas. Perdón, acá va a ser 0. ¿Sí? Cero. Y a partir de acá van a ser como Negativas. Negativas. Hasta llegar de nuevo a otro 0 y después volver a ser positivas. Muy bien. En los puntos donde la curva es creciente, la tangente es una recta de pendiente positiva, y en los puntos donde la curva es decreciente, la tangente es una recta de pendiente negativa. Observamos que el crecimiento o decrecimiento de una función en un intervalo se relaciona con el signo de su derivada. Y acá lo formaliza. Formalizar significa decir en difícil aquello que todos entendimos. ¿Sí? Eso significa formalizar. Para todo x perteneciente al intervalo b, la derivada de la función en x mayor que 0, entonces f es como creciente en ese intervalo. Si para todo x perteneciente al intervalo b aplicamos la función derivada en ese intervalo, para todos los puntos del intervalo, y resulta ser menor que 0, entonces f es Decreciente. Sí. Ejemplo. Si acá en el ejemplo, fíjense, justo x al cuadrado. Dada la función r, de r en r, tal que f de x es igual a x al cuadrado, y la función derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es? 2x. 2x. Acá está. F' de x igual a 2x. Observando ambas gráficas, acá lo que está graficado son las dos funciones, la función original, que es x al cuadrado, y la función derivada. Es diferente a lo que hice yo o lo que estaba dibujado antes, ¿no? Que son las pendientes. Acá tenemos la función derivada, no la pendiente de la recta tangente, sino estas serían todas las pendientes de las rectas tangentes a las curvas en diferentes puntos. Y fíjense, igual a x al cuadrado, ¿cómo es en esta rama? Es Decreciente. O sea que entre menos infinito y 0 Es decreciente. es decreciente. Y entre menos infinito y 0, ¿cómo es la función derivada, que es la roja? Acá.
Creciente. Sí, pero yo me refiero al signo. Ah, Es negativo. negativo. Es negativa. Como la función esta es decreciente, el signo de la función derivada es negativo. Desde este punto para acá, la función es creciente, Sí, creciente es positiva. entre 0 y más infinito. ¿Y la función derivada qué signo tiene? Positivo. Positivo. ¿Estamos? En este punto, justo, donde la función no crece ni decrece, ¿cuánto vale la función derivada roja? Fíjense, justo vale 0. 0. Claro. Esta gráfica, está dibujada, corresponde a la función derivada de f de x. Acá dice igual a f de x, pero debe ser f' acá. Por lo que dice acá, ¿no? O sea, esto debe ser, este dibujito es la función derivada. Díganme, esta función derivada, ¿acá es positiva o negativa? Está arriba del eje X, fíjense. Si está arriba del eje X, ¿cómo es? Es positiva. Es positiva. Y acá parece que se hace asintótica para i igual 1, ¿no? O 1, sea que sí. si va para allá y va a seguir siendo como positiva. O sea que desde menos infinito hasta este punto es positiva. Si es positiva, la función original, que no está dibujada acá, ¿cómo sería? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Desde este punto para acá, la función derivada es Decreciente, pero sí. entonces la función Negativo. original, que no está dibujada acá, tiene que ser decreciente. ¿Y acá cómo es? ¿No sigue siendo negativa? Sí, Sí, pero está Entonces, creciendo ahí. pero está creciendo. pero la función original, ¿cómo sería? En todos estos Creciente. puntos. Creciente. No. Si es negativa la función derivada, la función original sigue siendo como decreciente. Ah, negativo. Porque esto, estamos acá en la parte negativa todos. Recién acá arriba pasa a ser positiva. O sea, la función original pasa a crecer acá. Es creciente hasta acá, decreciente hasta acá y creciente hasta acá la función original, ¿no? Que no está dibujada ahí. En base a la misma, ¿qué puede inferir de la gráfica de f? Primero, f' de x es menor que 0 en menos 1, 1, dice. Entre menos 1 y 1. O sea que la función esta, entonces la función original decrece entre menos 1 y 1. Que era justo lo que dijimos nosotros recién ahí. F' de x es mayor que 0 entre menos infinito y menos 1. Entre menos infinito y menos 1. Es mayor que 0. Entonces, Crece, profe. crece. Y también lo hace entre 1 y Y el más infinito. el más infinito. O sea que la función es creciente entre menos infinito y menos 1 y entre 1 y más infinito.
pero entre menos 1 y 1 decrece. La función derivada en 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la función derivada en 1? La Cero. roja, 0. ¿Y el menos 1? También. También. Entonces la gráfica de f de x tendrá tangentes horizontales en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Eso significa. Si se sabe además que f de 0 es 0, entonces podemos trazar una gráfica aproximada de f. Fíjense, la gráfica aproximada de f sería esta, de la función original. ¿Cómo sería la derivada de la función desde menos infinito hasta menos 1? ¿Positiva o negativa? Fíjense, la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo sería? Positiva. Positiva, 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 hasta acá, que tendría una tangente como horizontal. Y entre menos 1 y 1, ¿cómo sería? Negativa. Negativa, 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 hasta acá. Sí. Y después, acá tendría una tangente horizontal, y después empezaría a subir. Y uno puede decir que la función original resulta ser creciente entre menos infinito y menos 1. Crece, decrece y crece. La problemática del extremo relativo es una problemática súper interesante, porque si uno conoce la función, puede determinar dónde esa función tiene un máximos o mínimos. En el caso anterior, este punto es un máximo y este punto es un mínimo de la función, ¿no? Mínimo relativo y un máximo relativo, porque acá, fíjense, tiene un máximo, pero acá lo pasa, ¿no? Sigue para acá arriba. Este punto, los máximos y mínimos relativos son esos puntos donde la curva hace que la función tenga acá una derivada igual a ¿cuánto? A 0. Y acá una derivada igual a 0. Entonces, una función f tiene máximo relativo o local, por eso dice relativo o local, en el punto C, f de C, f de C, o sea, ese punto, si existe un intervalo AB, en el cual está definida la función tal que C, que pertenece al intervalo AB, se verifica que para todo X perteneciente a ese intervalo, todos los comparo, f de C es mayor o igual que cualquier f de X. Bueno, es una definición de cuál es el más alto. Los comparo a todos con todos. Bueno, el más alto es el que los supera a todos. Bueno, eso es lo que dice acá. F de C es mayor o igual que cualquier f de X. En este caso va a ser igual cuando X vale ¿cuánto? ¿Cuándo va a ser esto igual? Porque X es una variable, ¿no? Cuando vale 0. ¿Cuándo vale? No, 0 no. ¿Cuándo vale? ¿Cuándo va a ser igual? Cuando vale C. Cuando vale C también. Claro. ¿Cuándo vale 0? No. Porque no está en el intervalo 0. X varía entre A y B. O sea, X sería acá, 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 todos los puntos X que están entre A y B. Yo digo que f de C, esto, es el más alto de todos para cualquier X. ¿Se dan cuenta? Fíjense, tomo este X, subo, supongan que este mide 10.
¿Este cuánto va a medir? Menos que 10. ¿Este cuánto va a medir? Menos que 10. ¿Este cuánto va a medir? Menos que 10. Salvo este, que justamente cuando X vale ¿cuánto? C. En ese caso, f de C es igual a f de C. Acá, B de menos. Los comparo con todas las alturas y f de C es el más alto. Eso quiere decir que f de C, ¿qué es? Es un máximo relativo. Son máximos, sí. Resulta que acá la derivada de f en C es igual a ¿cuánto? A A cero. A cero. Claro, trazo las tangentes, fíjense, y esta tangente vale acá 0. Este dibujito es para mostrarles que no todas las funciones pueden tener este tratamiento. Aquí C sigue siendo un máximo, ¿sí? ¿Lo ven? Pero en este punto la función no es derivable, porque recuerdan que la derivada es un límite. Y el límite por este lado va a ser de esta manera y el límite por este lado va a ser 0. Entonces los límites laterales son distintos, no existe el límite. Si no existe el límite, no existe la derivada en C. Bueno, el tratamiento que vamos a hacer nosotros va a ser para las funciones de este tipo, no para estas. Y tiene un mínimo relativo o local, y para eso hay que dar vuelta el dibujito. Si en el intervalo AB, para todos los X que pertenecen a ese intervalo AB, cualquier X es más grande que f de C. Fíjense. Para C perteneciente al intervalo B, se verifica que para todo X perteneciente al intervalo de B, f de C es más chico, bueno, que cualquier f de X. Más chico o igual. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando X vale C. Bueno, listo. Creo que ese vendría a caso, ser algo parecido al vértice, ¿o no? sí, claro. En este caso es el vértice de la parábola, ¿no? Si esto es una parábola, este es el vértice de la parábola. En ese punto, la parábola tiene un mínimo. En este punto, esto que no es una parábola también tiene un mínimo. Pero acá, nosotros vamos a hacer un trabajo algebraico importante porque, ¿qué pasa tanto en este punto como en este punto? La derivada de f respecto de c es igual a 0. La derivada de f respecto de c en c es igual a 0. Si la función f tiene un extremo relativo en x igual a c, ¿cuándo tiene un extremo relativo? Cuando la derivada de f en c es igual a 0. O f' de c no existe. Bueno, que sería este caso, ¿no? El número c pertenece al dominio de la función, es un número crítico. Y en este punto es un punto crítico. O sea, nosotros vamos a determinar los puntos críticos de una función. Para que una función f tenga extremo relativo en c, f de c, f' de c tiene que ser igual a 0 o no existir la derivada. Pero nosotros vamos a trabajar casi seguramente con esta parte. Si la derivada de una función en un número c de su dominio se anula, se puede afirmar que la función alcanza un extremo relativo en c. Para contestar esta pregunta, vamos a observar el siguiente gráfico, y en cada uno de ellos se representaron tres funciones. La función f en negro, f' en rojo y f segunda en verde, que es la derivada de la función f'. ¿Ustedes han visto derivadas sucesivas? No, Es, No, creo que es. no. Dada una función... lo hablamos cuando vimos la del hospital, pero nada más. Bueno. Esta es una función. Esta es la derivada de esa función negra, la roja. Y esta verde es la derivada
de la función roja. ¿Eh? Por ejemplo, y yo les voy a escribir acá, en este caso. A ver. 2, 1. 2x. Es x al cuadrado directamente, porque 1, 1, no, 1, 1 no. 2, 1. 1 medio, 1/4. 1/4, ¿no? Porque 2 al cuadrado es 4, 1/4. Y si yo derivo, es 2x, es 1 medio. Sí. Esta función ya sé cuál es. Es y igual a 1 sobre 4 por x al cuadrado. Y prima, voy a escribir acá, y prima, es igual. ¿A cuánto es y prima igual? 1 medio de De X. X. 1 medio de x. La voy a poner en rojo, porque en la gráfica esa estaba en rojo. Y a esta le voy a escribir así, fíjense. Y prima, prima. Ya, la derivada segunda. Voy a derivar esto respecto de x. La derivada de esta respecto de x es 1 medio. 1 medio. Muy bien. Y esta la voy a poner en verde. ¿Por qué? Porque en la gráfica esa está en verde. ¿Eh? Esta es la función, vamos a ir, igual a 1/4 de x al cuadrado, es esta que está acá. Y igual a 1/4 de x al cuadrado. No lo escribo acá porque no me deja escribir. La derivada de 1/4 de x al cuadrado es igual a 1 medio de x. Es esta que está acá. Y la derivada de 1 medio de x es igual a 1 medio. 1 medio. ¿Se dan cuenta la verde que pasa por acá? Sí, profe. Por 1 medio. Ahí está la función original, su derivada y la función derivada de la derivada. Bueno. Fíjense en esto, a ver. Esta función es decreciente hasta acá. En este punto deja de crecer, de decrecer y comienza a crecer. Eso hace que este punto sea un mínimo. Y
fíjense, la función derivada primera es negativa hasta este punto y se transforma en positiva desde ese punto para adelante. O sea, viene del negativo y pasa al positivo. Podríamos decir que la función derivada primera es ¿cómo? Creciente. Entonces su pendiente, ¿cómo va a ser su pendiente? Positiva, ¿no? Positiva. Que está reflejada en esta verde. Y esto se transforma en una entelequia que van a memorizar para siempre. Esta función original tiene un mínimo cuando la derivada primera en ese punto se anula y la derivada segunda es positiva. ¿Por qué? Esta función tiene un mínimo en este punto porque la pendiente en este punto es ¿cuánto? 0 Cero. de la recta tangente. Y eso se manifiesta en esta recta roja, que vale 0 en ese punto. La recta roja vale 0 en ese punto. Y esta recta roja es una recta creciente. ¿Y esto cómo se manifiesta? Con el valor este que es como positivo. Bueno. F' de 0 es 0. Esto implica que x es igual a 0, es un número crítico. O sea, yo sospecho que esta función tiene o algo. F' entre menos infinito y 0 es negativa. El 0 vale 0. Y entre 0 y más infinito es positiva. O sea que es una función que va de negativo, pasa por 0 a positivo. Esta es una función creciente. F decrece, en 0, 0 tiene un mínimo relativo y acá crece. Y uno puede decir que la derivada segunda en 0, 0 es mayor que 0, por lo tanto es positiva. Y esto es lo que me da elementos para saber que en ese punto hay un máximo o un mínimo. Fíjense acá, en esta. Vamos a ver el dibujo. Ustedes ya saben que acá hay un máximo, ¿no? Porque lo ven en la función negra. Esta es la función derivada. ¿Cómo viene la función derivada? En picada, ¿no? Va bajando. ¿Cuánto vale la función derivada en este punto? La función roja. ¿Cuánto vale cuando x vale 2? Cero. 0. 0. Entonces, ese valor hace que piense yo en este valor como en 2 es un punto crítico. Y f de 2 debe ser un punto crítico. 2, f de 2. Esta función pasa acá por 0, pero pasa ¿cómo? Bajando. Entonces hago la derivada de esta función en este punto y ¿qué? Fíjense, ¿qué me da? Un valor ¿cómo? Negativo. Negativo. Entonces, si la derivada primera se hace 0 en un punto y la derivada segunda es negativa, entonces este punto es un máximo. Yo voy a parar acá y voy a empezar a trabajar algebraicamente. Supongan ustedes que tengo esta función. A ver. Ah, ¿saben qué? Voy a tomar alguna de la 1037 ya son, ¿no? Voy a tomar alguna para que ustedes tengan idea y nada más. Classroom, ¿por qué Classroom? Bueno, no, voy a inventarla porque
Ya empezó a pensar y mi máquina se... Profe, entonces sería que si la primera derivada me da negativa, sería decreciente, la segunda derivada me va a dar No, negativa. la primera derivada me tiene que dar 0 en el punto. Ah, sí, 0. Por sí. ejemplo, yo voy a escribir acá, esto así. Eh, Voy a escribir 5x a la segunda menos, disculpen ustedes, menos 8x menos, lo estoy inventando ahora, menos 10. O sea, puede ser que nos dé, dar va a dar porque es lo mismo. Esta la voy a poner en negro, que es la original. Calculo y prima. ¿Cuánto vale y prima? Y ustedes me van a decir. 10x menos 10x 8. menos 8. Es igual a 10x menos 8. Ahora hago la siguiente triquiñuela. Hago cuando vale 0 y prima, menos 8. ¿Cuánto vale x? Hay que hacer un pasaje de términos, ¿no? Pero van a poner 8, 8, 8 décimos, 4 quintos. 4 quintos, ¿sí? X vale 4 sobre 5. Entonces, voy a decir que para este valor de x, es posible que esa función tenga un máximo o no tengo, bueno, no tengo el tilde acá. Ahí sí, lo pone solo. Máximo o mínimo. Lo pone bárbaro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo esta función y la derivo. Ya hago y prima. Y esto me da 10. y 10 resulta ser, Positivo. por lo tanto, en x igual 4 quintos, perdón, coma,
lo voy a escribir así. En 4, a ver, así. Coma. F. 4 quintos. La función tiene pero bueno, el tilde no lo va a poner porque y no tengo el diccionario porque está en inglés, ¿no? Bueno, lo voy a corregir a ver si la función, bueno, no importa. ¿Qué tiene? ¿Un máximo o un mínimo? A ver, fíjense. Un máximo porque es positivo. No, fíjense. Era al Porque, revés, estaba arriba. no es que sea al revés. El asunto es este. Que I prima prima es Me positivo. está diciendo que este valor positivo me está diciendo que esta función es como creciente. Y si es creciente es porque viene desde menos a más. ¿Sí? Es creciente. Y si es creciente significa que esta decrece hasta 0 y crece a partir, perdón, decrece hasta 4 quintos y crece de 4 quintos para adelante. Entonces tiene un mínimo. Bueno, esta función tiene un mínimo. ¿Qué vamos a decir? Y si ustedes, dada esta función, la derivo, la igualo a 0, averiguo el valor de x. Este punto, para este valor, esta función puede tener un máximo o un mínimo o algo que no sabemos qué es lo que es. Tomo de nuevo esa función, la derivo de nuevo. La aplico a este punto. En este caso no es necesario porque no aparece x acá. Me da mayor que 0. Cuando me da mayor que 0, entonces yo estoy seguro que esta función tiene un mínimo para x igual a 4 quintos. ¿Y cuál es el mínimo? Tengo que poner 4 quintos acá y hacer las cuentas. Y ese valor va a ser el mínimo de esta función, el valor más chiquitito de esta función. Menos 66 quintos. Bueno, menos 66 quintos. Entonces, uno puede escribir que en el punto 4 quintos menos 66 quintos hay un mínimo. ¿De quién? De esta función. Bueno, si yo hubiera hecho todo este desarrollo y acá me hubiera dado menor que 0, entonces hubiera dicho que este punto es ¿qué cosa? Un Máximo. máximo. Porque si me da mayor que 0, significa que esta función es como creciente. Si es creciente, viene desde menos a más. Bueno, chicos, nos vemos. Bueno, el viernes, si yo no la quiero meter en un lío, a mi compañera.